Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a mostrar cómo crear una señal PWM totalmente funcional desde su cálculo matemático con arreglos de componentes analógicos hasta obtener una señal triangular que luego de ser cortada o modulada con un voltaje a través de algún comparador podremos visualizar la modulación por ancho de pulsos. Cabe mencionar que para sintetizar la explicación voy a dar valores aleatorios al requerimiento de esta señal, como por ejemplo una señal triangular con una amplitud de 10 voltios pico a pico, una frecuencia de oscilación de 900 Hz y un ciclo útil del 20%. Aquí les presento las ecuaciones que servirán de base para el cálculo de los valores necesarios en los componentes de nuestro circuito. Pues bien, una vez conocidos los datos, vamos a proceder con los cálculos. Como primera medida se calcula el periodo, obteniendo así un valor de 1.1 milisegundos. Luego procedemos con el valor de la resistencia R2. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, y es que en este tipo de circuitos, para poder llegar a valores deseados y que sea un circuito funcional, hay que asumir otros, considerando también pues la disponibilidad de los componentes reales del circuito y también los valores comerciales como por ejemplo de las resistencias y de los condensadores. Aquí en este caso vamos a asumir un valor de 0.5, que es un valor típico para la fracción de realimentación en este tipo de circuitos con amplificadores operacionales, y vamos a asumir un valor comercial en la resistencia R1, como por ejemplo podría ser de 10 kiloohmios. Así pues obtenemos un valor para la resistencia R2 también de 10 kiloohmios. Seguimos con la resistencia R3 y el condensador C1, asumiendo un valor comercial como por ejemplo de 50 nanofaradios. Acudimos a la expresión mostrada anteriormente y reemplazamos este valor acá, despejando así la resistencia R3, y con el logaritmo natural de este cociente obtenemos un valor de 9102 ohmios para la resistencia R3. Aquí nuevamente hago la colación de que pues, un valor comercial nunca sería de 9102 sino 9100, 9000 quizás ohmios llevado a la práctica. Y continuamos con el cálculo de la resistencia R4, asumiendo también un valor para el condensador C2 de 50 nanofaradios. Este valor de la resistencia R4 lo despejamos de la expresión que nos relaciona el voltaje pico a pico y el voltaje de alimentación al amplificador operacional, que en este caso asumí 15 voltios. Recomiendo también utilizar el amplificador operacional 741 porque aparte de que es el idóneo para este tipo de aplicaciones, es muy comercial. Y revisando en el datasheet, el voltaje VCC o el voltaje de alimentación debe oscilar entre más o menos 18 voltios. Y un valor fácil de conseguir en laboratorio o de alimentación para este tipo de circuitos puede ser de 15. Así bien, obteniendo este valor, procedemos a calcular el valor de la resistencia R5. Y este valor debe ser aproximadamente 10 veces superior al valor de la resistencia R4. En este caso tenemos 150 kiloohmios. Así entonces ya tenemos todos los valores de los componentes de nuestro circuito oscilador, que nos convierte una señal cuadrada y la integra, y en últimas nos está generando una señal triangular. Ahora esta señal hay que modularla a través de un comparador. Para hacerlo más práctico, ejemplificar esta fuente de entrada de voltaje con un sensor de temperatura LM35, el cual me recibe una temperatura y esa temperatura es convertida en un voltaje de salida. Y aquí las expresiones que me relacionan los dos componentes que me faltan para tener listo este comparador, la resistencia R6 y R7. Procedo entonces con el voltaje de salida para la señal moduladora. Aquí en este caso vamos a calcular el voltaje de modulación, que corresponde al 20% del voltaje pico. En este caso tengo un voltio. Seguido a esto calculo la ganancia, y en este caso voy a decir que tengo 0.6 voltios de salida, asumiendo que la entrada del sensor LM35 es de 60 grados Celsius. En este caso, y reemplazando en esta expresión, tengo una ganancia de 0.33, y asumiendo un valor de 10 kiloohmios para la resistencia R7, a través de este arreglo matemático tengo que la resistencia R6 es aproximadamente de 15 kiloohmios. Y así obtenemos nuestro circuito completo, donde tenemos un oscilador que nos arroja una señal cuadrada, el cual después con un integrador nos la convierte en una triangular, y esta triangular a través de un comparador con una señal de 1 voltio que calculamos, en últimas nos genera una señal PWM. Y ahora pasemos a la práctica en multisim de lo anteriormente descrito. Este archivo está disponible para descargar en el enlace que dejo en la descripción aquí abajo. Aquí utilicé el osciloscopio Tektronix, que es el que me parece más adecuado porque es el más cercano a la realidad de los laboratorios. Miremos cómo es la señal que nos está mostrando. Vamos a darle stop para poder visualizarla mejor. Y observando bien a detalle podemos darnos cuenta en la señal PWM, que es la que nos está mostrando el marcador número 3, el marcador número 3 de color rojo,
que el ancho del pulso es casi de la misma magnitud. ¿Esto por qué se debe? Posiblemente puede estar dado por los valores de resistencia calculados en R6 y o R7. Por ello, vamos a calcular el voltaje de modulación no con el voltaje pico, sino con el voltaje pico a pico, que era de 10. Por ello vamos a obtener un valor de 2 voltios. Aquí entonces vamos a tener una ganancia diferente porque ya no va a ser 1 sobre 0.6 sino 2 sobre 0.6 para así obtener una ganancia distinta. Este valor de 3.3 también nos va a cambiar el valor de R7 porque en este arreglo vamos a tener un valor ya de 4285, que llevado a la realidad este es un valor que no vamos a encontrar nunca. Posiblemente tengamos que aproximarlo a 4200, 4250 si es que podemos encontrar una resistencia de ese valor. Y ahora volviendo aquí a la simulación, pues entonces vamos a tomar ese valor calculado. Vamos a pausar, a darle stop a nuestra simulación y aquí en esta resistencia R6 que hemos calculado de 15 kilo ohmios vamos a colocar el valor de 4285 ohmios. Ahora vamos a correr nuevamente la simulación y vamos a mirar cuál es el nuevo ancho de pulso que podemos observar aquí en el osciloscopio. Podemos observar que el ancho de pulso efectivo, que es el que tenemos en la parte superior, está muy por debajo en el ancho del que tenemos abajo, es decir que el valor correcto es de 4285. De manera práctica esto lo podríamos hacer no simplemente quitando y poniendo una resistencia. Podría darse también que aquí tengamos un potenciómetro quizás de 15K o 20K de tal forma que lo podamos graduar a nuestra necesidad. Y así obtenemos una señal de modulación por ancho de pulsos que puede ser llevada a algún gate driver o arreglo de transistores para activar algún MOSFET o lo que sea que necesite conmutar. Hasta la próxima.